Hola a todos, mi nombre es Viviana Ceballos. El título de la ponencia que hoy les vengo a presentar es Determinantes de las revelaciones del EBITDA en empresas cotizadas en Colombia, un análisis de los reportes trimestrales. Vengo de parte de la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín. Bueno, la agenda que vamos a manejar en esta presentación es que primero vamos a hacer una contextualización y problemática, luego vamos a hablar del objetivo, literatura e hipótesis, vamos a hablar de la metodología y finalmente resultados y algunas discusiones y conclusiones. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el EBITDA? El EBITDA es un indicador financiero ampliamente utilizado por el sector empresarial, que básicamente es un acrónimo en inglés, ¿cierto? Que lo que significa en español es las ganancias antes de los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización. ¿Qué es el EBITDA? Es un flujo de caja primario. ¿Por qué? Porque se basa en información del estado de resultados y no considera el estado de situación financiera. ¿Cuál es el interés que tienen las empresas precisamente en este indicador? Pues que eso es una referencia de evaluación de rendimientos y algo muy importante que destacamos en esta investigación es que es una medida de información voluntaria, es decir, que no está regulada por quienes, por los principios de contabilidad generalmente aceptados o por las normas internacionales financieras, ¿cierto? Entonces allí queda una problemática y es por qué o por qué motivos las empresas deciden divulgar un indicador como el EBITDA, deciden revelarlo en qué, en sus reportes corporativos financieros, ya sea anuales o trimestrales. Entonces, de esta manera, nuestro objetivo a través de esta investigación es identificar los determinantes de la revelación del EBITDA en empresas que cotizan en Colombia, en un análisis a partir de los reportes trimestrales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mirar qué factores, cuáles son esos determinantes que hacen que una empresa se interese en divulgar este indicador en las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. Los reportes trimestrales se seleccionan porque a través de estos reportes se evidenció que hay una mayor, caracterización del EBITDA, o sea, una mayor tendencia a revelar. Entonces, hablando de la revisión literaria que hicimos, Samil en el 2023, un autor, realizó una investigación donde evaluó más de 140 trabajos de por qué las empresas divulgaban información voluntaria y él comenzó a investigar acerca de las teorías y habló específicamente de 4, teoría de la agencia, teoría de las señales, de la legitimidad y de los stakeholders. La de la legitimidad establece pues, que una empresa se interesa en divulgar información porque quiere parecer legítima, es decir, quiere mostrar que está haciendo las cosas bien. La de stakeholders es porque está interesado en mostrar información a su público objetivo. Y finalmente nuestra investigación se basa en 2 teorías principales, que son la teoría de la agencia y la teoría de las señales. La teoría de las señales establece que las empresas van a divulgar el EBITDA porque quieren precisamente enviar señales al mercado, es decir, quieren decirle al mercado, nos está yendo bien, inviertan en nosotros, compren acciones, ¿cierto? Esa es una teoría que explica esa divulgación voluntaria. Y la otra teoría es la de la agencia, que esta sería como una visión un poco más negativa, porque esta teoría establece que hay unas tensiones entre el gobierno corporativo, los socios y accionistas. Entonces, esta teoría puede decir o puede explicar que esta divulgación del EBITDA se establezca por oportunismo. Y así lo mencionan algunos autores, como los que están aquí, Teodoros y Lamprecht, y Samil también lo menciona, que puede haber ese tipo de oportunismo. Ya por otro lado, nosotros establecemos 2 determinantes en esta investigación que son el gobierno corporativo y la información asimétrica. Recordemos que el gobierno corporativo sencillamente es un sistema de gobierno de las empresas, ¿cierto? Que está liderado por personas a través de la junta directiva o a través del CEO. ¿Qué pasa con el gobierno corporativo? Pues que son estas personas las que están liderando las empresas y son ellas las que de alguna manera puedan decirle o puedan querer gestionar sus rendimientos a través de un indicador como el EBITDA. Entonces, Vasconcelos y Dalry, en sus estudios en Brasil, establecen eso. Ellos hicieron un estudio en Brasil y dicen que posiblemente por esos intereses particulares del gobierno corporativo se revele este indicador. Y Corbière también hace una investigación en empresas francesas y canadienses, donde precisamente también evalúa cómo el poder del CEO o del gobierno corporativo puede influenciar esas revelaciones del EBITDA. Finalmente, la información asimétrica es una teoría económica que dice que precisamente en la compra y venta de algún elemento, en este caso nosotros hablamos de acciones, pues no todas las partes tienen toda la información. Entonces aparece algo que se llama selección adversa, que es que no todos cuentan con la información. Entonces Lewis y Berecha
dicen que la información asimétrica pues, es una de las explicaciones para las divulgaciones voluntarias y asimismo PISA y PLAT y Cormier. Entonces, hablándoles de esta revisión literaria, establecimos nuestras hipótesis, que son 6, 4 de ellas responden al gobierno corporativo y 2 a la información asimétrica, donde decimos que 3 de ellas, el tamaño de la junta directiva, el poder del CEO, la mujer CEO, influencian positivamente las revelaciones del EBITDA. En cambio, la independencia de la junta directiva lo influencia negativamente. Y en cuanto a la información asimétrica, establecemos 2, el volumen de negociación de acciones tiene una relación positiva con el EBITDA. ¿Por qué? Porque si existe esa negociación en las acciones altas, significa que hay una información asimétrica baja porque se está divulgando más información, como en el caso del EBITDA. Y la volatilidad del precio de la acción, hablamos de una relación negativa. Entonces, ¿cómo hicimos ese trabajo? La metodología que utilizamos, primero les voy a hablar de la muestra, son las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, son 64 de nuestra población, pero sabemos que no todas estas empresas están, digamos que en contacto de compra y venta de estas acciones, no podemos acceder a ellas constantemente, entonces seleccionamos aquellas que están activas a través de ese indicador, el MSCI Colcap, donde están 20 empresas, y de estas 20 nos quedaron en total 15 porque 5 de ellas no presentaban divulgaciones del EBITDA. Y aquí se pueden observar los sectores que, digamos, en los cuales los clasificamos: financieras, industrial, minería y petróleo, servicios y comercio. Entonces, 15. Trabajamos con 15 empresas en 3 años, 2021, 2022, 2023, y en trimestres, ¿cierto? En este año 2023 solo evaluamos 3 trimestres porque a la hora de realizar pues, la recolección de datos no se encontraba publicado el cuarto trimestre. Entonces, hablándoles de las variables específicamente, nuestra variable dependiente es el EBITDA y todas las demás pues, van a influenciarla. Entonces, nuestra variable de interés, tamaño de la junta directiva, cuántos miembros hay en la junta directiva. Independencia en la junta directiva es cuántos miembros son independientes, eso fuimos y lo miramos todo en los reportes. El poder del CEO también miramos cuántos años llevaba el CEO en la compañía y si existía mujer CEO, allí también lo revisamos. Y en información asimétrica también hicimos unos cálculos para conocer, bueno, la Bolsa de Valores nos permite conocer el volumen de negociación de las acciones, y hicimos un cálculo para establecer la desviación de la volatilidad del precio de la acción, que son estas 2 últimas, las de información asimétrica. Entonces, hicimos primero un análisis de contenido de los reportes corporativos trimestrales de estas 15 compañías, y eso nos da un total de 165 reportes revisados, 11 trimestres por cada empresa, y lo que hicimos fue comenzar a revisar lo que evidenciábamos acerca del EBITDA. Y también establecimos un modelo de regresión de panel de datos, y aquí se puede evidenciar donde el EBITDA es la variable dependiente y todas estas otras responden a las variables independientes, que ya se las mencioné: el tamaño de la junta, si hay independencia, si hay miembros independientes en esa junta directiva, y bueno, todas las otras que luego aquí más adelante les mencionaré. Entonces, ya en los resultados, este es el resultado, digamos que cualitativo, que nos permite conocer cómo nuestras empresas colombianas, estas 15 que revisamos, qué muestran, cuáles son las características de esas revelaciones. Entonces, en primer lugar, el total de toda esta revisión nos arrojó que 3.898 veces se mencionó el EBITDA en esas 15 empresas, en total de todas, mirándolas todas. Entonces, reconocemos que el EBITDA es un indicador importante para nuestras empresas, ¿cierto? Y en los sectores también siempre evidenciamos que en cada trimestre se mencionaba. Recuerden que sacamos 5 porque esto ninguna vez se lo mencionaba. Y el 93% mencionó el EBITDA solito, y hay otros similares al EBITDA, por ejemplo el 6.7% mencionó el EBITDAS, que se refiere a un indicador que solo presentan el sector minero energético. ¿Qué más encontramos? Pues que en los reportes corporativos el EBITDA estaba en diferentes partes del reporte, el 70% estaba en diferentes partes, y también hallamos que existen unas notas o unas revelaciones, no solo miramos si existía el indicador como tal, sino si existía metodología, si explicaban cómo hallaron ese indicador,
Y entonces encontramos estos, notas explicativas del EBITDA 876 porque es el que más se menciona, y luego le siguen notas explicativas del EBITDA ajustado con 165 menciones. Y aquí se evidencian lo que dicen los reportes, ¿cierto? Por ejemplo, una nota descriptiva que solo describe lo que pasó con ese indicador, el EBITDA incrementa gracias al crecimiento de los ingresos en todas las líneas de negocio. Y otra un poquito más profunda la definimos como una nota explicativa, el margen del EBITDA ajustado es más alto y dice por qué. Dice que por el resultado de la ejecución de unas metodologías, nuestro enfoque en el cliente, la búsqueda de innovación. Entonces, estos son ejemplos de lo que encontramos en esos reportes. Finalmente, en el análisis descriptivo, pues, ¿qué podemos decir? Que el tamaño de la junta, por ejemplo, tenemos un mínimo de 5 personas, máximo de 13. Los años del CEO, el promedio son muy poquitos, son 5 periodos, es decir, 1 año y 3 meses. Y en la parte de si el CEO era mujer, pues solo hallamos una empresa que tenía un CEO como mujer. Ya la matriz de correlación se evidencia que no existe una relación entre las variables, lo cual es bueno para nuestro estudio. Ahora vamos con el análisis explicativo, que es que ya usamos todo el modelo de regresión que les mostré anteriormente, o sea, usamos el software Stata para evaluar todo esto y aquí están, entonces vamos a explicar los resultados. ¿Qué se evidencia? Que estos recuadros que están aquí, de las 6 hipótesis que teníamos, dejamos 3 de ellas, que son las que se pueden, digamos que rescatar y pueden aprobar, se pueden aprobar como estas hipótesis. ¿Cuál? Que existe una relación significativa entre el tamaño de la junta directiva y las revelaciones del EBITDA, ¿cierto? Una relación significativa y positiva. Igualmente con la junta directiva, los miembros de la junta directiva que son independientes. Aquí también hay una significatividad importante, pero la relación es negativa, tal como lo habíamos establecido. Y el volumen de negociación de acciones también igualmente es significativo y es una relación positiva porque la información asimétrica se reduce si se divulga el EBITDA. Las otras 3 pues no van porque el CEO mujer, pues en Colombia sabemos lo que sucede, pocas mujeres en cargos directivos y en el mundo pues pasa igual. Y los años del CEO tampoco ejercen mucha importancia porque también son pocos. Entonces, como discusión final, los resultados de evidencia nos muestran que efectivamente el gobierno corporativo y la información asimétrica sí pueden explicar estas divulgaciones del EBITDA. Sin embargo, el caso del oportunismo o si la empresa está interesada sencillamente en enviar señales, todavía está en discusión, pues esto quedará para futuras investigaciones. Entonces se resalta la importancia de ese indicador en Colombia, como los otros estudios lo habían mencionado, como estudios franceses, canadienses, bueno, en diferentes partes del mundo, este indicador sigue siendo muy fuerte. Se recomienda, sin embargo, a los reguladores, como ya lo están haciendo, pues le presten mucha más atención a este indicador para que las empresas expliquen la metodología y la forma en que lo hacen. Y se espera que futuras investigaciones, por supuesto, pues profundicen más, miren otros determinantes, otros factores que influencien la divulgación del EBITDA. Y así, eso es todo. Muchas gracias. Aquí están las referencias y muchas gracias.